Bien, y dentro de estas desgracias, porque no podemos llamar de otra manera a este comportamiento que tiene el legislativo por aprobar leyes y muchas veces inconstitucionales, ahora hace reformas electorales. Yo no sé cuál es la intención o a dónde quieren llegar o qué panorama están preparados. Estamos conectados en este momento con el experto en Derecho Electoral, José Naupari Wong. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que este Congreso viene haciendo cada reforma electoral que de cierta manera desenfoca incluso su función congresal. Se van por otro lado. Parece que más interés tienen en estas próximas elecciones que en cumplir la función de fiscalización y de legislar en bien de todo el Perú, porque están legislando, parece, en bien de ellos mismos, ¿no? Mostrando, porque no dejan otra visión dentro de todo el Perú, un interés, ¿no? Y no solamente lo digo yo, ¿no? Lo dice todos los peruanos por tener el control del sistema electoral. ¿Me equivoco? ¿Cuál es su opinión, por favor? Bueno, que respecto a la reforma que se ha aprobado en primera votación vinculada a la reducción del periodo del presidente, del jurado, es una norma que a mi juicio no se justifica en los términos en los que se está planteando. O sea, los argumentos que se han tratado de esbozar en realidad no son necesarios para lo que quieren llegar. Aluden a un tema vinculado con optimización de la neutralidad e imparcialidad de los procesos y autonomía del jurado de las elecciones, cuando en realidad la reforma que proponen pareciera ir a contramano de eso. Por ejemplo, ellos están planteando que ya no se pueda siquiera plantear la posibilidad de la reelección de los miembros del Pleno del Jurado, ni del jefe de OMPE, ni del jefe de RENIEC. Pero el argumento que ellos utilizan es el tema relacionado con neutralidad e imparcialidad, y creo que se olvida que al final del día estamos hablando de órganos que no tienen una composición política, y estamos hablando de, en cierta medida, ¿no? de un tribunal electoral, en el caso del Pleno del Jurado de Elecciones. Y lo que tú tienes que premiar, en todo caso, es más bien la experiencia, el expertise, la eficiencia en el desarrollo de la función. ¿No? Exacto, porque al final del día, si lo que vas a terminar haciendo es que cada 2 años cambies de presidente, más allá de que el presidente pues dice que es uno de 5, igual trastocas pues los proyectos que puedes tener de mediano o largo plazo en la institución. Sin ir muy lejos, por ejemplo, el doctor Burnado, cuando ha postulado, que recién ha juramentado el jueves, él ha postulado pensando que iba a ser no solamente miembro, sino presidente 4 años. Ahora dice, no van a ser 4 años, sino 2. Y peor aún, y porque colocan una... Exacto, porque colocan una disposición complementaria transitoria en la cual dicen, ojo, una vez que entre en vigencia esta reforma, que podría ser en marzo, el Pleno tiene que elegir entre sus miembros a su reemplazo. ¿Qué? O sea, quiere decir que ni siquiera va a poder postular el doctor Borneo, que ha juramentado como presidente y miembro recién el jueves. Ya, o sea, un mandato que supuestamente debiera ser de 2, no va a ser ni de 2, sino de 5 o 4 meses. 5 meses es un absurdo. Para entrar en contexto, me permite un segundo. Para entrar en contexto, hace unos días se aprobó en la primera legislatura el dictamen que propone una reforma constitucional en donde el presidente del Jurado Nacional de Elecciones se ha elegido entre los miembros de su pleno por un periodo ya no de 4 años, sino de 2 años y sin posibilidad de ser reelegidos. No quieren que haya reelección, pero ellos sí quieren ir a la bicameralidad, ¿verdad? Qué chistosos. Según esta reforma, tiene la finalidad de fortalecer la neutralidad, independencia e imparcialidad en el sistema electoral. ¿Usted considera que esa es la finalidad o existe otro propósito de esta reforma electoral? Quería entrar en contexto para que los televidentes nos puedan entender de esta reforma que estamos hablando. Bueno, al menos en los términos en los que se está planteando, ni fortalece la neutralidad, ni es necesaria para la imparcialidad, y más bien lo que sí podría nuevamente mermar es un poco la eficacia y la inestabilidad, ¿no? Porque si yo no sé cuánto tiempo me voy a quedar, y evidentemente no sé que de repente quién me va a reemplazar o cómo va a ser ese juego, ese cabildeo de votos dentro del propio pleno, pues a veces no es muy bueno que digamos, ¿no? Seguir muy lejos, ¿no? Y a veces las comparaciones son odiosas, pero la propia Comisión de Constitución ha comenzado las comparaciones. ¿Acaso no estamos viendo ese tipo de pugnas en el tribunal? Que ya comienza la discrepancia con la presidenta, que debe ser de tal manera o no. Entonces, sí, y los propios miembros del colegio lo reconocen. Las comparaciones son distintas porque son competencias profesionales de carrera, ¿no? Entonces, como que no hay mucha similitud en esas comparaciones que incluso hizo el presidente de esta comisión, que para mí no tiene relevancia. Exacto, en realidad
en sí ninguna de las comparaciones son de recibo, ¿no? Porque digamos, claro, el Tribunal Constitucional ciertamente no podríamos hablar de funcionarios de carrera porque lo eligen 5 años y te vas a tu casa, pero ojo, el Congreso elige a todos los miembros del Tribunal Constitucional y más allá de su componente político, supuestamente, al menos en el papel, debe haber un proceso de selección, un tema meritocrático. Y en el caso del jurado, tú eliges a uno a razón de cada entidad. O sea, no es que una entidad te elige dos, tres, cuatro o cinco. Una sola entidad u órgano puede elegir solo a uno de ellos, ¿no? Entonces, ahí también hay una diferencia. La otra diferencia que en mi juicio creo que no se ve, que es un tema de índole muy práctico, cooperativo, pero que igual es importante, es que nos guste o no, este Congreso ha elegido a 6 de 7 miembros del Tribunal Constitucional, con lo cual, si se quiere, la renovación es casi integral. En el caso del jurado eso no ocurre. En el caso del jurado, esto se ha venido realizando. Ahí sí, por ejemplo, hay una progresividad en la renovación de los miembros del jurado. Entonces, cuando dije 2 años, ya, y si a mí me queda un año, va a poder postular, pese a que el periodo es de 2, ¿no? ¿Y qué pasa si es que en un momento en el tiempo la renovación de la presidencia se da en medio de un proceso electoral en trámite? ¿Eso es ordenado? Malogra todo el sistema electoral. O sea, ¿cuál es la intención verdaderamente? ¿Qué pasa si en la segunda legislatura aprueban esto? Y estamos a puertas de un sistema electoral al 2026. Entonces, ¿qué reglas de juego están poniendo? ¿O saben lo que están haciendo? ¿O el señor Fernando Rospigliosi prácticamente tiene otros intereses? Porque la verdad que esta reforma electoral más parece una jugada de cartas a su propio interés, ¿no? ¿Cuál es la posición que usted ve más cercana a ello? Bueno, yo me quedo en el ámbito estrictamente jurídico. Lo que yo tendría que reconocer se han necesitado más de 87 votos. Es cierto, la presidencia de la comisión es la que lanza la propuesta, pero ni siquiera la bancada del presidente de la Comisión de Constitución pudiese haber sacado adelante esta reforma si no es por el respaldo de varias bancadas. Llegar a 87 votos en el Congreso no es fácil y se ha unido perro, pericote y gato. Entonces, ahí, digamos, es un tema que no tiene, digamos, una sola bandera partidaria. Es como, por ejemplo, cuando viene el otro tema que está en pendiente de reconsideración, la eliminación de los movimientos regionales. Y ahí sí yo puedo tener una valoración jurídica. Entonces, por ejemplo, ahí te dicen, queremos fortalecer los partidos. No, pues quieres eliminar la competencia. Entonces, porque es materialmente eliminar la competencia. Así de simple. Y ahí sí es un tema jurídico y político, porque lo real es que al desaparecer importantes competidores del mercado electoral, por decirlo de alguna manera, reduce la competencia. ¿Y qué generas? O un monopolio o un cartel. Un cartel en principio más que monopolio porque son varios, pero en principio se juntan para eventualmente dar normas que, entre comillas, cierren el mercado entre los que manejan el mismo. Y entre comillas el mercado está en función en quién opera las normas, que son los grupos parlamentarios, que son el reflejo de partidos con inscripción vigente. Me gustó ese dicho, ¿eh? Se juntaron perro, pericote, ¿no? ¿Y cuál era el otro? Perro, gato, perro, pericote y gato. Perro, pericote, yo le cambiaría el gato, pobrecito el gato, por otro adjetivo, la verdad. Pero se juntaron congresistas con un solo interés y con un solo propósito. No les interesó nada. Beneficiar a estas organizaciones, perdón, a estos partidos políticos que más parece, no, lo dijo también el doctor, un cartel, pero de otras intenciones. Ahora, ¿qué nos espera? ¿Qué nos depara? Se presentó en esta reforma constitucional también la eliminación de los movimientos regionales, quitándole toda la potestad a las regiones en cuanto al favorecimiento, porque sí es bien fuerte en las regiones el apoyo a los movimientos, pero también la no reelección a los gobernadores y alcaldes, presentando 3 reconsideraciones, 2 por Somos Perú y una por APP, si no me equivoco. Ahora, ¿qué se espera? ¿Por qué hacer esto? Porque si tú presentas una reconsideración es porque tienen los votos, porque ya hablaste, ya jugaste, ya hiciste un manejo ahí de acuerdos, porque no creo que te atrevas a presentar una reconsideración si tú no tienes sustento de que te van a apoyar. Entonces, ¿qué se está manejando atrás de para usted, por favor? Bueno, no necesariamente, ¿no? Porque tú puedes presentar una reconsideración. Recuerda que para que se apruebe la reconsideración, y solo la reconsideración, necesita solo 66 votos. 66 votos si los tiene. Por ahí, de manera confidencial, que habían llegado a un acuerdo, ¿eh? Por eso le hago mención. No, claro, pero lo que voy es que, digamos, así no tuvieras el acuerdo al día de hoy, o sea, tienes tiempo y tienes temas con los cuales puedes todavía, de acá al 15 de diciembre, tratar de conseguir los votos. O sea, a lo que voy es, quizás no tengan al día de hoy 87, quizás no lo tengan, pero de acá a la quincena de diciembre hay varios temas en los que tú puedes poner sobre la mesa para negociación política, en el buen sentido o en el mal sentido. Tienes
ley de presupuesto, ley de endeudamiento, tienes la ley de desarrollo de bicameralidad que está metiendo la posibilidad incluso de colocar a dedo candidatos a gobernadores y alcaldes, es decir, ni siquiera que pasen por unas elecciones primarias en las cuales solo sus militantes, ya ni siquiera estamos hablando de los ciudadanos Ya que no puedan hablamos participar. de las elecciones al paso. Entonces, o sea, tienes la posibilidad o sea, tienes temas con los cuales poder negociar para llegar a esos 87 votos. O sea, eso es un poco a lo que iba. No necesariamente de repente en esta semana se vaya a votar la reconsideración. De acá hasta la quincena de diciembre tienen tiempo para trabajar, entre comillas, esos 87 votos. Dos preguntas que quiero culminar en esta entrevista. ¿Cuánto afecta estas reformas electorales, no solamente la que iniciamos hablando, sino estas de acá también, que no sabemos si se va a tocar o no? Porque crea una incertidumbre dentro de la ciudadanía, dentro del país, en unas próximas elecciones generales 2026, porque no se posicionan y no tienen bandera prácticamente y están a la espera, ¿no? Entonces ya el tiempo nos acorta. ¿Cuánto afectaría esto o ya con una ley aprobada y con otra que tiene reconsideraciones? Claro, ahí lo que tendríamos que reconocer ciertamente es que la regla de inmodificabilidad, que incluso en su momento impulsó el jurado ya hace varios años, recién va a comenzar a regir respecto a las elecciones generales todavía en abril, con lo cual al menos en el papel pueden modificar la norma, sí, hasta el 11 de abril aproximadamente. No es lo ideal, lo pueden hacer. Y en el caso de las elecciones regionales y municipales tendrían hasta enero del 2020, no, hasta octubre del 2025 para seguir modificando las normas. Pero la idea es que si vas a modificar las normas, lo hagas con una naturaleza técnica. Pues es cierto, hay que reconocer que un Congreso en el papel va a trabajar sobre la base de conveniencia y oportunidad, pero sobre todo esa conveniencia y oportunidad no puede dejar de lado el interés público. O sea, nadie te dice que no modifiques, modifica, pero en todo caso sustenta adecuadamente tus modificaciones y trata de pensar en el interés político general y no en el interés del grupo parlamentario que representa. Y la última pregunta, ¿cómo llegamos a las elecciones 2026 con estas reglas de juego que nos está imponiendo el Congreso y con las que faltan por venir a su criterio? A mi criterio de que si no vamos a tener otras normas, vamos a tener un escenario medianamente caótico, la gente se ha concentrado más quizás, o digamos, los congresistas se han concentrado más, incluso en temas vinculados con las alianzas, y hay un tema que debemos reconocerlo, vamos a llegar probablemente con 50 y algo partidos inscritos a la CG y no quieren tocar el artículo 24, por lo menos, de la ley de elecciones políticas ya está bien, no importa cuántos partidos inscritos tengas, pero tener la posibilidad de que a los ciudadanos en la cédula estén los partidos realmente representativos. Ya está bien, no puede haber pasos, pero por lo menos que sea representativo de sus propios militantes. 10% de su militancia es representativo, 10% de delegados es representativo, y encima ahora que en elecciones regionales y municipales quieren incrementar de 20 a 30% la designación directa, que es poner a dedo a un candidato que ni siquiera es respaldado por la mayoría de su militancia, y que incluso puede ser en la cabeza de una lista. ¿Eso realmente es representativo? A mi juicio no. Definitivamente, yo pregunto, ¿no? A todos los televidentes, ¿cuántas organizaciones criminales tenemos en el Perú? Bueno, no sé, pero organizaciones políticas que están en proceso de inscripción, ¿había cuántas, doctor? 53, ¿no? Bueno, ahorita tenemos 38 inscritos, y en proceso. Hasta donde yo recuerdo, de los que presentaron sus inscripciones hasta el 12 de julio, porque si no metiste tu solicitud de inscripción al 12 de julio ya no vas a poder materialmente participar en las elecciones generales, llegarías a entre 51 y 54, más o menos, podrías llegar a las elecciones generales de 2023. Ya nos dimos cuenta que el Perú está manejado por organizaciones políticas, delincuentes, criminales, políticas, electorales y todo, ¿no? Pero siempre hay un político atrás de cada organización, no sé por qué. Ha sido un gusto tenerlo en el programa, muchísimas gracias, esperemos tenerlo más adelante porque hay mucho que informar sobre este sistema electoral para que la gente sobre todo conozca y se eduque antes de emitir de repente un voto y tener las cosas claras, porque muchas veces llega el día de las elecciones y ni siquiera sabes cómo son las reglas de juego porque la cambiaron a último momento o hicieron alguna modificación. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. A usted, cuídense mucho. Buen día.